Sí, a ver, por acá no se lo firmas. Perfecto. Acá tenemos a un amigo en común, Gerardo Medina, también en LinkedIn. Ya, creo que ya está bien, ¿no, Ani? Por favor, sí, ya está compartiendo también, creo, Ani. Perfecto. Ok, listo. Bueno, damas y caballeros, que tengan ustedes muy buenas tardes, muy buenas noches en Chile, todavía tardes en México. Les habla por aquí Omar Samaniego, director de Quality Consulting Solutions. En esta oportunidad tendré el gusto de presentar a un amigo, colega, eh, líder en lo que es la implementación de Last Planner y la filosofía Lean en la región, el ingeniero Juan Francisco Pérez, que nos va a traer un contenido bien interesante referente a las aplicaciones de Lean Construction en México. Yo creo que va a ser bastante interesante. Agradezco siempre la invitación que me diera ya por 2019, cuando se oficializó, ¿no? O, digamos, fue uno de los debuts oficiales, ¿no? De Lean Construction México. Y fue bastante, yo creo, eh, central ese momento para la región, ¿no? Ya teníamos capítulos acá en Perú, en Chile, ¿no? Y pues en México, pues, ¿no? También ahora, pues, ya hace unos años da también bastante que hablar de manera, pues, positiva. Quiero un poco comentar, y ahí vamos primero, un breve diálogo, Juan Francisco, y ahí ya te doy el pase para tu Claro, claro. exposición, ¿no? Adelante. Yo veo para bien cómo es que en nuestro país, al menos acá en Perú, y ha ido evolucionando eh, lo que es Lean Construction. He visto pues cómo de año 2010 se da el primer Congreso de Lean Construction acá en Perú, y como sede me refiero, y antes había estado en otros países, de mediados de los 90 más o menos, y pues empresas líderes que han estado invirtiendo en eso, y hay nuevas empresas también que lo están haciendo en la actualidad. Yo creo que es un salto bastante positivo, ¿no? En las maestrías que yo dicto, antes pues hablar de Lean Construction, preguntar siquiera, pues era algo extremadamente novedoso para mucha gente. Hablar de practitioners, gente que lo emplea, de repente era un 0%, sí sabían algo de ello, pero era muy acotado. Hoy en día, para un salón, por ejemplo, de 30, muy probablemente lo ha usado o lo está usando probablemente unas 7 personas, diría yo. Ya todavía hay mucho trabajo por hacer, pero digamos es un avance, ¿no? Eh, Recientemente hice una encuesta para una, para un paper que he generado para el siguiente Congreso del PM de Lean Construction en Nueva Zelanda. Ya les compartiré, también te lo mandaré, Francisco. Y casi siempre saco la misma tendencia. ¿Ah? La foto del momento acá en Perú es que gente activa en Lean Construction está hablando de 3 años, ¿ya? 3,5 años quizás. Yo esperaba más tiempo en realidad, porque hablando que de 2010 ya he visto que había logros, ¿no? Y 2010 pues, eran 2 empresas por las que giraba todo eso. Hoy son más empresas. Entonces, digamos que había una extensión, pero todavía falta profundizar más. Hay trabajo por hacer. Pero yo creo que ya tenemos una inercia de movimiento, al menos acá en el país. Y bueno, ni que hablar que esto se asocia bastante con la parte de calidad, en el sentido de que no es la productividad por la productividad, sino es el valor. Y el valor tiene dos dimensiones, ¿no? Tú concordarás conmigo, con Francisco, uno de ellos es obviamente el valor para el cliente, y el cliente compra calidad, el cliente compra entrega, el cliente no compra actividades. Sin embargo, también está el valor para la empresa, porque por algo la empresa es una empresa. La empresa se genera para generar valor para sí misma, pues si no, pues no hay empresa, ¿no? Entonces, son para mí dos alas de una misma ave, ¿no? Que tienen que Ah, ir.
volar, moverse sincronizadamente, ¿no? Perder esa sincronía, valor para el cliente, valor para la organización, hace pues que la ave caiga, ¿no? Entonces, creo que está siempre ese desafío presente y bueno, ya con esta introducción, Juan Francisco, es algo que quisieras agregar algo, bueno, tienes la palabra y vamos con la presentación. Muy muy bien, Omar, sí, te agradezco. Pues bueno, el foro, la oportunidad de conversar. Efectivamente, creo que estamos en un momento, pues que ya no es muy puntual, que yo pienso que se empieza a perder con el tiempo, pero que sí, sí es claro, es relevante. Aquí en México, por ejemplo, las primeras actividades relacionadas con Lean Construction aparecieron por ahí el 2007, 2009, yo creo que en simultáneo con lo que estaba ocurriendo en Perú, pero bueno, no estábamos tan conectados o este mundo Lean o estos grupos de especialistas que hoy nos conocemos, estábamos un poco trabajando aislados, ¿no? Éramos Ujú. evangelizadores, éramos transformadores, pero no habíamos creado todavía una comunidad que pudiéramos interactuar y transferir, compartir experiencias. Aquí en México, el Lean Construction empezó con una compañía de retail eh, que no sé si ustedes se identifiquen, se llama Grupo Liverpool. Esta compañía que vende ropa, accesorios electrónicos, calzado, que venden y está en todo el país, pues de repente tuvieron la visión y encontraron el concepto a nivel internacional, trajeron especialistas y empezaron como pioneros en solitario para tratar de abrir camino con una visión disruptiva de agregar eficiencias o de agregar un concepto de calidad o de agregar un aporte de valor más allá del simple valor para el usuario final que los arquitectos y los ingenieros de repente paradigmáticamente tenemos, ¿no? Estamos pensando solamente en construir para que el que habita tenga un espacio conforme fue planteado originalmente. Pero sí, hay muchos usuarios intermedios que buscan otro tipo de satisfacciones. Bueno, desde esas primeras experiencias con Grupo Liverpool, otra compañía dedicada al desarrollo de vivienda, mm, aquí le llamamos bungalows, son como condominios horizontales. Ah, Eh, ya. ese tipo de conjuntos habitacionales dio pie también a la aplicación de buenas prácticas. Y por alguna razón, y fue el origen de la disrupción, el Lean Construction llegó como Last Planner. Y durante mucho tiempo, durante los primeros 5 o 7 años, tal vez 10 de vida de este tipo de prácticas, no se entendía la palabra Lean Construction, no se entendía el concepto cultural, la filosofía, los principios de relación con las personas o de trabajo colaborativo, nada de eso. Lo que se pensaba era muy visceral en una herramienta que permitía acelerar los procesos o que de alguna forma permitía generar arrastre, o en México decíamos poner el látigo detrás de los Ujú. constructores, pues a fin de apurar los tiempos, ¿no? Que era lo que al desarrollador le estaba motivando en primera instancia. Bueno, con el paso del tiempo, lógicamente, y en la madurez de las implementaciones, el Lean Construction empezó a eh, democratizarse, a difundirse en diferentes áreas, en diferentes entornos. Y una de las primeras líneas de potencialización, es decir, cuando tocó esas áreas, explotó de una forma exponencial el crecimiento dentro del propio marco de madurez que tiene actualmente, fueron las empresas dedicadas a la vivienda. En Ujú. México, como en muchos países, tenemos programas que el gobierno incentiva un crédito a los trabajadores para que adquieran una vivienda financiada por el gobierno y bueno, una especie de programa social para abatir el tema de espacios habitacionales y los desarrolladores, los constructores, pues bueno, con la gran demanda que el gobierno estaba propiciando, empezaron a buscar alternativas para industrializar la vivienda, que hoy en día, por ejemplo, ese término en Chile, pues es súper dominado, súper conocido. En México no llegamos al tema de la prefabricación al nivel que están en otros países, pero para México la industrialización era optar por metodologías dentro del Last Planner o dentro de la amplitud de lo que es el Lean Construction que permitieras entrar
la actividad en eficiencias, en productividad, en aprovechamiento del recurso humano, del tiempo, del recurso económico, en prevenir errores o anticiparse un poco bajo ese principio de ley de Murphy de que si algo va a ocurrir, pues va a ocurrir en el peor momento, entonces tienes que gestionar el riesgo. Y entonces toda esa visión de pensar en incrementar la productividad gracias a la gran demanda incentivada por el gobierno en este tipo de vivienda de interés social, pues obligó que a las empresas dedicadas a la vivienda masiva, pues buscaran alternativas. Ya existían alternativas de alta productividad, que era un sistema donde los encofrados de muros ya no era con tabique, ya no era con madera, que era muy tradicional en México. Entran los moldes mecánicos, entran los moldes de plástico, un encofrado pues que le daba agilidad a los procesos, que hoy en día es como muy común, muy normal encontrar en algunos centros productivos o en algunas regiones importantes de nuestras principales capitales. Pero repito, en México aparecen dos desarrolladoras importantes. Una de ellas se llama Grupo Vinte y otra es Grupo Ruba. Ambas compañías en suma producen cerca de 30,000, 40,000 viviendas al año. Wow. El grado de volumen, a ellos les provocó dos reflexiones. Una, que el error puede maximizar o puede exponenciarse si no es identificable o prevenible, ¿no? Para mí entra mucho en razón los principios de Chicago, ¿no? Que si no encuentras la causa raíz, pues bueno, controlar un problema cuando magnificas el volumen de producción, pues bueno, se vuelve un monstruo de 1,000 cabezas y no logras atraparlo, no logras controlarlo. Entonces, esa necesidad que tenía la edificación de vivienda en serie, pues bueno, dio la oportunidad a que ellos exploraran oportunidades y que en este caso, tu servidor, Omar, explorar también como una oportunidad pues de vaciar una pasión, de vaciar mi ikigai, ¿no? Que decimos algunos, algo que yo sabía hacer y que además había paquetizado, que había estructurado y que en base al conocimiento técnico y mi pasión, pues encontré oportunidades para poder colaborar, para poder ayudar a muchas compañías. Y a partir de ahí, digamos que el 2019, que bien recuerdas ese primer congreso que hicimos de Lean Construction en el que estuvimos juntos ahí compartiendo, nos dio a conocer al mundo eh, en ida y vuelta, en el sentido de que en México ya se estaban generando algunas cosas, aunque fueran de manera incipiente, y por otro lado, reconocer que no estábamos solos, ¿verdad? Que había una comunidad internacional que estábamos haciendo esfuerzos por cada quien por nuestra, pues bueno, por nuestra experiencia particular, y el integrarnos nos dio un plus, nos dio la potencialidad de sumar conocimiento. Y es ahí entonces, en 2019, en donde el tema de Last Planner empieza a ubicarse a un método enfocado a la programación y control, ¿no? Con todo el principio que pueda tener de la previsión de recursos, la gestión de restricciones, la medición de resultados, pero empieza a aparecer ya la sensibilidad hacia los principios de Lean Construction, donde allá se entendía que era más crear una cultura, donde se entendía que había eh, un término que yo uso mucho en mis charlas, que lo encontré hace también unos 15 años, que se llama consiliencia, que recomiendo que lo busquen, donde la consiliencia para mí fue darme cuenta de que muchas disciplinas, muchas herramientas que incluso están fuera de la construcción misma, aportaban a los objetivos de la construcción. Entonces, ese claro de luz que llegó en el 2019 en México detonó, pues bueno, la adopción del Lean Construction más como una filosofía, y empezaron los constructores a encontrar como de forma inmediata la cultura y la herramienta. Seguía prevaleciendo el tema de las planner, pero empezaron a aparecer ya herramientas como el Lean Project Delivery System, toda la estrategia de preconstrucción a fin de eficientar los entregables para que en la operación hubiera fluidez, hubiera constructibilidad. Y efectivamente, le dan entrada al tema de la gestión de la calidad total, ¿no? Como una visión de gestión de procesos, como una sensibilización, como una identificación de riesgos, como un control operativo en un macro general de nuevas herramientas. Aparece, por supuesto, también el BIM, aunque el BIM en un principio también seguía moviéndose al tipo de Last Planner como estrategias.
no sé si cortoplacista es el concepto correcto, pero una herramienta como de querer un impacto inmediato y empieza también a aterrizarse pues ya como una gestión virtual de información donde pues sí se tiene que hacer una prevención de recursos, no solamente digitalizar porque se vea bonito, sino porque quiero encontrar un beneficio en la gestión del proyecto y en la gestión del producto. Pero en términos generales, 2019-2020 fue como el despertar conceptual de una serie de ideas que estaban perdidas. ¿Qué pasa en el 2021? Bueno, 2020 aproximadamente. Eh, pues bueno, con el tema de la pandemia se nos apaga un poco esa energía. Desafortunadamente, en México, como en muchas partes, declararon los centros de trabajo, las obras, pues como un posible centro de contagio. Entonces, a nivel Estado, a nivel gubernamental, se deciden cerrar esos centros de trabajo y ese pequeño empuje que había del despertar, de la emoción, de encontrar un camino diferente, pues se nos apaga. Pasa el tema de la pandemia y dentro de lo rescatable, si pudiéramos hablar de cosas favorables con la pandemia, eh, empiezan a aparecer los hoteles COVID, digo, los hospitales COVID que en muchas partes del mundo eran obras de infraestructura hospitalaria necesaria de construir en tiempos cortos para poder atender la demanda creciente pues, de enfermos o de atenciones requeridas. Y como que el COVID despierta un poco también el tema del Lean Construction y de las planes y las herramientas que he mencionado. Es decir, no se muere, como que de alguna forma no hay carpetazo a los temas que la pandemia no destruyó lo que se había logrado en los años incipientes, sino que poco a poco relaciona el Lean Construction como un mecanismo para construir rápido, para construir eficiente y Así empezar a es. sacar necesidades. Entonces, ¿qué pasa de los últimos años, 22, 23, 24? Se democratiza el Lean Construction en México. Ahorita, México firmó un tratado de libre comercio en el 94. Eh, Le llamamos acá Tratado de Libre Comercio con América, de América del Norte, Telecan se llama. Venció y en el 2022, 2021, 2022 se renovó. Hoy se llama TEMEC, Tratado de Libre Comercio, México, Estados Unidos y Canadá. Y ese Tratado de Libre Comercio creó un tema económico muy fuerte que va de la mano del tema del Lean Construction. Ahorita les digo por qué. A nivel internacional, México y Brasil somos los países que mayor número de plantas industriales automotrices tienen a nivel mundial. Bueno, a nivel Latinoamérica. No tengo datos de Europa, de Asia. Eh, y en México se está gestando un concepto que se llama nearshoring. El nearshoring es la instalación de una planta industrial cerca del consumidor final. El mayor consumidor en el mundo es Estados Unidos. Entonces, aquí en México hay 30 plantas industriales de fabricación de automóviles y cuando una planta industrial llega, llegan todas las proveedores, todos los Claro. clúster, que se llama así. Pero ¿por qué menciono que entonces, después de pandemia, el Tratado de Libre Comercio y el nearshoring y las plantas industriales se relacionan con la evolución del Lean Construction y de Last Planner? Pues porque llegan los inversionistas americanos requiriendo un modelo de construcción de planta industrial pues acelerado y con optimización de recursos. Y pues nadie sabíamos cómo hacer eso. Llegan los alemanes, llegan los japoneses, llegan todos los capitales extranjeros aprovechando esa oportunidad comercial que brinda el tratado y empiezan a buscar constructores que tengan un pensamiento más allá de la obra, que piensen en productividad, en eficiencia, en calidad bien de la primera, en optimización de recursos. Y nadie estábamos preparados para ese momento. Pero afortunadamente dicen que las cosas por algo suceden. Eh, Ese momento crea un segundo boom del tema de la construcción. Y hoy en día, eh, lo que era el desarrollo de vivienda que adoptó muy bien por el impulso gubernamental de alta oferta de departamentos, de vivienda, y que empezó a adoptar la construcción, el segundo grupo que adopta la construcción es el sector de construcción industrial. Hoy en día en México, esos dos sectores de la construcción están en boga, están en tope, son los mejores efectos constructivos, los mejores resultados. Eh, ya se piensa, como tú lo mencionas, Omar, no solamente en construir para habitar, no se construye para satisfacer al usuario final,
se construye también para el inversionista, se construye también para el constructor, se construye también para toda la multiorganización que tiene beneficios o que espera un beneficio particular. Muchos de ellos no van a hacer uso de las instalaciones, pero buscan una rentabilidad. Y entonces se empieza a ver el Lean Construction y el Last Planner pues como un mecanismo para encontrar satisfacción para todos los involucrados. Se vuelve padrísimo, decimos en México, bacán. Entonces, hoy en México esos dos sectores, el sector vivienda y el sector industrial, está muy fuerte, está muy bien posicionado y adoptan muy bien prácticas de Lean Construction, incluso a un grado normativo, dentro de lo que cabe, dentro de la notabilidad empírica de una relación contractual. No tenemos una norma todavía gubernamental que regule la aplicación de Lean Construction, pero en lo contractual sí. Recientemente, en el centro norte del país, la planta de automóviles de BMW eh, le pide a uno de mis clientes, necesito pues que concurses, que busques el proyecto de una ampliación de la planta, pero necesito que me hagas un tag planning, que me muestres tu programa de ejecución bajo las premisas Lean, o que me muestres una estrategia de cómo vas a gestionar la problemática de la obra, pues con Lean Construction. Y se volvió parte de la carpeta de los ítems o de los recursos que se requieren para poder formar parte del equipo constructor que atiende a ese mercado. Entonces los constructores industriales, los constructores de vivienda empezaron a buscar modelos de certificación, modelos de capacitación, modelos de cómo adecuarse a las necesidades. Por un lado, la vivienda como oportunidad comercial y por otro lado, la parte industrial, que también es una oportunidad comercial, pero se asemeja un poco más al requerimiento contractual. Son los dos sectores. Un tercer sector tiene que ver con la edificación vertical. Hay un boom de desarrollo inmobiliario en algunas zonas del país. Monterrey siempre ha sido top y es como Barcelona. Si por ellos fuera, se independizan. Tienen un... Acá decimos Arequipa. Así es, así es. Tienen un Producto Interno Bruto bastante fuerte y están compitiendo por el edificio más alto en toda Latinoamérica y así están. Entonces, está muy en boga, están muy adelantados a sus tiempos y la construcción exige ese tipo de metodologías. Eh, Desafortunadamente, y mira que creo que nos está pasando en toda Latinoamérica, los gobiernos van en sentido contrario, porque quienes no avanzan en la adopción de Lean Construction es el sector de la autoconstrucción, Ah, la edificación igual. de casa en la planta alta. Pero el gobierno incentiva, el gobierno ha lanzado comunicados donde dice, no contrates a un colegiado, no contrates a un profesionista, construye por ti mismo, sin marcos normativos, tú ponle, Dios. Dios santo. Esa es Entonces, ideología. Esa es ideología. No hay ningún terrible. criterio técnico ahí. Terrible el asunto. Pero bueno, punto aparte. Afortunadamente, los que están centrados, sensibles, concentrados en la evolución de la industria, eh, por un lado, dos sectores y por otro lado, regiones muy específicas del país. Una de ellas Monterrey, la otra zona en la península Maya, donde tenemos una región que se llama Yucatán, en donde también están muy fuertes. Eh, pero bueno, en última instancia, ¿qué es lo que están haciendo? Tengo aquí preparado un documento de un proyecto que me tocó implementar en la frontera norte colindante con ciudades americanas. Me llama a mí un desarrollador de vivienda, precisamente, de una ciudad que se llama Mexicali. Mexicali, a un lado de Tijuana, a lo mejor Tijuana es más conocido porque es la esquinita de México, pues bueno, a una hora está la zona de Mexicali. Es una zona incómoda para la construcción, porque, porque es la zona más calurosa de México. Ahí la temperatura llega a 45, 48 grados. En junio, Wow. julio, que es nuestro verano acá en el hemisferio norte. Junio, julio, 45, 48 grados. Y sensaciones térmicas por la resolana, por el resplandor, 50 y tantos grados. La gente no anda en la calle. Acá, acá decimos que pones un huevo en la acera, en la banqueta, en la calle, y se hace y lo coces. Muy complicado el asunto. Y es ahí donde se empiezan a involucrar variables muy extrañas. Una, por ejemplo, tiene que ver con el salario emocional, un poco de los principios de Lean Construction de respeto a las personas, en donde tienes que crear condiciones pues que no atenten contra la integridad del trabajador. O sea, el trabajador tiene que encontrar un ambiente de trabajo
que sí efectivamente busque el objetivo productivo, terminar el edificio, construirlo correctamente, integrar los indicadores que te den la productividad que necesitas, pero no puedes dejar de pensar que estás en un ambiente, pues como una mina, ¿no? En donde tienes altos grados de temperatura, de humedad, de polvo, de obscuridad, de cosas así. Entonces, Y yo me imagino cómo es trabajar ahí, porque yo hace casi 22 años, 23, ajá, trabajé en una fundición, en un proyecto ahí en el sur del Perú, ajá, y pues a veces trabajabas al lado de la olla a fundir y pues las sí, temperaturas volaban. Y trabajábamos por tiempos específicos para controlar la deshidratación. Y era 20 minutos, estaba, el soldador también entraba, inclusive el más expuesto, ¿no? Me imagino, me imagino. sí, sí, claro. Entonces, ellos encontraron un horario como más accesible. Ellos iniciaban labores 6 de la mañana, terminaban 12 del día, hacían una pausa de 3 4 horas y regresaban en la noche. Pero en el pico de la temperatura del día se desaparecían. Era súper incómodo. Entonces, ese proyecto te lo quiero presentar como lo Adelante. tomamos. Eh, y de igual forma, pues para los escuchas, comentar un poco el concepto de democratización del Lean Construction, el de Last Planner, porque tú lo has dicho muy bien, Omar. Los inicios del Lean, pues si yo te hablo de Grupo Liverpool, que hice una referencia hace un momento, pues es una compañía que tiene 150 años. Y es como el Corte Inglés, es como Falabella, es como esas grandes compañías transnacionales que están superposicionadas y económicamente tienen un peso específico muy fuerte. Eh, yo conozco de algunas de las principales constructoras del Perú y hablamos de palabras mayores y son los pioneros de Lean Construction, de las Planner, este tipo de metodologías. Pero en ese interés mío de democratizar el Lean Construction, hoy te preparé un proyecto en donde vas a encontrar problemas muy obvios, muy naturales de una autoconstrucción, pero un esfuerzo de cambio de mentalidad dentro de lo incipiente que puede ser la adopción, pero con el enfoque de decir que el Lean Construction en las planes está al alcance de todos, que no tienes que ser esa megaconstructora con grandes capitales como para poder acceder a este tipo de metodologías. Bueno, te reporto actividades. Adelante. Ujú. Este documento que está en pantalla fue un resumen de las actividades que se realizaron durante mayo y agosto del 2023. Está fresquecito, estoy cumpliendo el año con ellos. Y ellos decidieron adoptar el Lean Construction con temor, por así decirlo, sin grandes pretensiones. Lo que ellos querían era como empezar, dar el primer paso, perderle el miedo, por así decirlo. Eh, el proyecto es un proyecto residencial, se llama Coto Sur o Cerrada Privada Grupo Habitacional Sur en la ciudad de Mexicali, en el norte del país, frontera con Calexico, frontera con California, en Estados Unidos. Bueno, este proyecto empieza primeramente con una charla que yo hago con el director general. Lo primero es que hago es que me acerco al director y le digo, creo que se pueden hacer muchas cosas, creo que podemos darle un crecimiento a tu proyecto, creo que podemos mejorar en muchos sentidos, vamos a darle. Y ese es uno de los primeros requisitos que yo me he encontrado como aprendizaje. Cuando los programas de mejora, y puede ser el Lean Construction, como puede ser las planes, como puede ser un tema de calidad, como puede ser un BIM, si no tiene el visto bueno, el aporte, el respaldo a nivel directivo, mm, cuesta más trabajo, cuesta el doble de tiempo, cuesta el doble de energía. ¿Por qué? Porque no puede ser un proyecto de ingeniería y desarrollo, no puede ser algo temporal, no puede ser algo aislado o no puede ser una solución para una problemática específica. Tiene que venir de la visión estratégica directiva. En ese sentido, pues se abren las puertas por el convencimiento, por la palabra y también por la directriz. Me ha tocado ver equipos subcontratados que no lo quieren hacer, pero pues donde manda capitán no gobierna marinero, decimos, ¿verdad?
Entonces, el primer convencido debe ser el director general para facilitar el camino, facilitar los recursos. Yo hago la negociación y encuentro el aporte. Eh, Sin embargo, yo tuve que modificar mi speech, mi Recording in forma progress. yo tuve que modificar mi forma de diálogo, en donde, pero ¿estamos bien, ¿no? Sí, sí. Perdóname. Tuve que modificar mi forma de diálogo porque el empresario no está buscando el Last Planner o el BIM por tarjetitas en el muro o por eficiencias. O sea, él busca retorno a la inversión, él busca optimización de recursos. Entonces hay que saber entender que él es un cliente que también tiene una expectativa y no va a habitar en el edificio. Entonces hay que adecuar el lenguaje. Eh, en esa estrategia que yo platiqué con esta persona, encontré tres objetivos muy llanos, muy planos, muy concretos. Uno, la compañía necesitaba un modelo de planificación, programación y control de obra. Segundo, que el equipo de supervisión y de liderazgo empatizara con esa nueva forma de pensamiento. Y tercero, pues que redituara, que la estrategia no fuera de capacitación o que no fuera meramente informativa, sino que redituaran los resultados pues de liberación de producto para poder comercializar o en la optimización de recursos financieros. Eh, y entonces desplegamos una estrategia donde empezamos a trabajar los famosos AIS. Si han escuchado el tema de ingeniería concurrente, a través de la creación de IPDs, equipos integrados para poder hacer análisis de las ingenierías y poder validar de la información que estuviera completa, que no hubiera omisión de información, que no hubiera errores y tratar de reducir esos RFI, esa problemática de la operación que de repente yo estoy como que incómodo de que me la reporten, que me la profesionalicen, que me hagan un software para RFIs. Yo lo que trato de hacer es prevenirlos. La persona que está ahí de pie con camisa de cuadros era el director de proyectos de esta compañía y los que están en la operación son contratistas y son los administradores, los jefes de obra de este proyecto. Y entre todos hicimos el análisis del proyecto para poder validar que la información estuviera en el lenguaje de la operación y que hubiera claridad suficiente en un sentido de empoderar a los equipos de trabajo para que no se trasladara una indefinición a la operación. Y todo muy llano, muy práctico, muy concreto. Esta compañía incluso no tenía oficina, tenía una oficina técnica de obra que es una caseta de multipanel de 15 metros por 3 de ancho y rentamos espacios de coworking para poder trabajar. Repito, estamos democratizando sin grandes pretensiones. Entonces, ese equipo integrado, donde generamos análisis de ingenierías para poder empoderar a los equipos y sobre todo validar el proyecto, fue muy exitoso. Al final de cuentas, los objetivos logrados fue eso. Fue un proyecto pulido, un proyecto ajustado, un proyecto mucho más preventivo. Ese análisis de interferencias, por ejemplo, súper indispensable para gestionar la calidad desde el origen. Pues bueno, dio muchas cosas muy buenas. Eh, y vean cómo son las actividades son muy prácticas, muy concretas, es un diálogo cara a cara, lógicamente había un escriba, había una persona que documentaba los hallazgos y que generaba planes de acción. Eh, Muy similar a si hiciéramos un ejercicio a tres, donde encontramos un problema, identificamos su causa raíz y proponemos un plan de acción dentro de ese modelo. Eh, y los equipos de trabajo no tenían el mínimo conocimiento de Lean Construction, de BIM. Los dos de la derecha, personas que usan gorra, esas personas eran contratistas, personas con estudios nivel secundaria. Eh, entonces, hicimos el primer ejercicio, que fue un IPD de trabajo colaborativo a través de una ingeniería concurrente y encontrar depuración y mejoras al proyecto. Queríamos jugar a esa ley de Murphy, ¿no? Tratar de encontrar problemas antes de que estos ocurran. Eh, el siguiente paso, una vez depurada el qué y el cómo teníamos que trabajar, yo cito a todos los involucrados en la organización
a través nuevamente de ese esquema de trabajo colaborativo, a desarrollar sistemas pool de programación. En esos sistemas pool de programación, yo hago una trampa de mi habilidad de programación personal. Yo les digo a ellos, ¿en cuánto tiempo construyen una casa? Y me dicen ellos, en 70 días. Déjame darte una conversión para que sea mucho más comprensible. Ah, Ujú. esta vivienda que ellos construyen cuesta 2,5 millones de pesos mexicanos. Serían 130, $140,000, para que se den una idea. Y yo les pregunto a ellos, ¿en cuánto tiempo construyes una vivienda de 140,000, $150,000? Ellos me dicen, lo hago en 70 días. Muy bien. Como el equipo no tiene un conocimiento Lean, ni tienen una metodología arraigada de planeación, de programación, tienen estudios mínimos secundaria, o máximos. Yo imagino van solo dos, tres personas que tienen estudios universitarios, los demás con un perfil muy básico. Yo les digo, bueno, esos 70 días, demuéstramelos. Hazme una lógica de trabajo, hazme una programación bajo las metodologías pool y descríbemela bajo un principio de Lean Construction. Se llama ley de retroalimentación rápida, de tal forma que yo pueda establecer controles oportunos para ajustar desviaciones al proyecto caso que se presente. Y ellos empiezan a programar el ejercicio a través de días de trabajo. Día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, y empiezan a crear un esquema logístico de operación. Los estucos, los eh, repellados, no recuerdo cómo se dicen en el Perú, Omar, recuérdame, el enjarre, el recubrimiento sobre muros, eh, Tarrajeo. el tarrajeo, tienes razón. Los tarrajeos, por ejemplo, en vez de que los programáramos en partidas presupuestales del tarrajeo, de la fachada principal o de un lateral, yo les exigía un tarrajeo descrito por días de trabajo. Y me decían a mí, pero ¿por qué la necesidad de hacerlo a ese nivel de detalle? Y mi premisa era, es que yo quiero ser creyente de la máxima del control que todo el mundo hemos escuchado. Quiero ser un practicante de la máxima que todo el mundo hemos escuchado. Si no se mide, no lo puedes controlar. Y si no lo puedes controlar, no lo puedes mejorar. Entonces, yo quiero al finalizar el día tener una variable para poder medir. Yo no me quiero esperar la semana completa para saber si tengo el resultado o no. Necesito establecer un prorrateo de los tiempos a un nivel que me dé una mayor capacidad de control. Y entonces hago toda la secuencia lógica. Y en esa secuencia lógica, como ocurre en los modelos de programación de Lean Construction, pues es un ejercicio colaborativo, la gente participa, cuando participa se compromete. Y además en esa logística, el traslape, el solape, el acomodo de actividades, la secuencia, lo que resulta del ejercicio nos converge en una propuesta que fue diseñada por el contratista, de ahí el término de la metodología Last Planner, donde el último programador, el último ejecutador, pues el programador, eh, termina por converger en 40 días. Y yo les digo a ellos, oigan, esto es el 60% del tiempo anterior. ¿Cómo lograron en una sesión de trabajo colaborativa eh, la optimización de tiempos? Al empresario, en la imagen lo pueden ver en la fotografía superior izquierda, el señor de barba cana, camisa blanca, le brillan los ojos, porque dice, si yo puedo entregar en 40 días lo que antes entregaba en 70 días, financieramente yo reduzco costo fijo o yo reduzco costo financiero, yo le doy una rotación a mis productos más acelerada, yo mejoro mi capacidad comercial. Recuerden que ellos están pensando en otro lenguaje. Entonces, pues yo le dije al empresario, yo no lo hice. El equipo, a través de una planificación colaborativa, una estrategia de pull system, a través de crear una logística con una capacidad mejor de control a ese nivel de detalle, ellos lo crearon. Bueno,
Pero ahí no acaba la historia. Al final de cuentas, ellos me dicen, bueno, pero eso es teórico. Eso es si no me faltan los materiales. Eso es si me llega todo el equipo de operación. Eso es si no tengo problemas de calidad. Y les dije, es correcto. Entonces, todo el equipo aquí presente, les quiero comprometer a un objetivo. Permitan que la construcción fluya libremente. Concéntrense en identificar aquel problema que les pueda aparecer en la operación, pero identifíquenlo oportunamente. Los expertos aquí en el foro sabrán a qué me refiero. Yo estoy hablando ya de las restricciones, pero a ellos no les manejo el concepto de restricción. A ellos les digo, ya tienes un modelo de programación, ahora defiéndelo. Ahora es un ejercicio preventivo para identificar las restricciones posibles que se te puedan presentar y concentra el 80% del tiempo a la gestión de las restricciones, porque el 20% restante es la obra y la obra va a fluir muy ágilmente. No tienes que acelerar los procesos, no tienes que desencofrar antes de tiempo, no tienes que hacer un vaciado diferente. La obra es muy pura y santa, decimos en México. Lo que lo complica son aquellos problemas que te aparecen en la operación, pero que no sabes identificarlos de forma oportuna, porque no tienes un modelo conceptual, técnico, alguna metodología que te permita hacerlo. Pero bueno, les estaba como llevando poco a poco a un equipo que no tenía ni siquiera la formación de arquitectura, lo que tenían, repito, es educación muy básica, pues a un modelo de comprensión logístico, quitando etiquetas de las plan, quitando etiquetas comerciales o quitando etiquetas conceptuales. Ya al final, este, les digo los nombres y todo, la metodología tal cual es. Pero bueno, sigo. La compañía no tenía software de precios unitarios. En México hay tres softwares muy conocidos, Neodata, Opus, Encontrol, pero la compañía no tenía nada de eso. Entonces yo le digo, pero ¿cómo calculas un presupuesto? ¿Cómo obtienes volúmenes y cómo generas información? Mi compromiso con ellos no era venderles software, no era venderles lo que está ocurriendo en la mega empresa Grupo Liverpool. Lo que me interesaba es conducirlos a una base metodológica que encontraran los beneficios tangibles para el inversionista como para el usuario final y después lo profesionalizas y después le integras el software que tú quieres. No lo vendo al revés, no les ofrezco primero el software y luego la eficiencia. Primero los llevo, en México los niveles son educación primaria, secundaria, preparatoria y la universidad. Así los quise llevar, de poco en poco. Entonces, a través de planillas de Excel, los fui llevando al cálculo de la información. Esa es una captura de pantalla y les generaba un plan de seguimiento de obra. No teníamos Project, no teníamos Primavera, pero sí teníamos un modelo de programación con un principio técnico. Se llaman procesos estándar de edificación. Son PEE. Ejemplo, yo hablaba del tarrajeo. Si el tarrajeo es de 5 días, yo generaba PE1 y describía cuál es el objetivo de ese tarrajeo del día 1. PE2, objetivos del terrajeo del día 2. De tal forma, repito, que esa premisa de Lean Construction del control a un tiempo mucho más corto que me facilite la toma de decisiones de forma oportuna, se queda plasmada en ese programa de ejecución. ¿A qué te refieres con el objetivo del terrajeo? ¿A que el terrajeo tienes que estar finiquitado en un día X o a qué te referías? Mm, lo voy a cambiar como con la cuestión de piso cerámico, Esteban. Eh, Normalmente un piso cerámico que lleva más de un día, imagínate un centro comercial, una plaza comercial, que tienes unos 100 metros perdón, unos 500 metros de piso cerámico, vitropiso, lo hacemos en México, y generalmente en tus programas de ejecución te aparece un horizonte de 5, 10, 15 días para terminar el trabajo final. Lo que ellos hicieron es un prorrateo, una descomposición a entregables mucho más cortos. El objetivo del día 1, el objetivo del día 2, en metros cuadrados o en objetivos como primera línea o como preparativos o como montaje de herramientales o de equipos auxiliares, se generaron
objetivos por día de trabajo de ese horizonte de 15 días que tarda un concepto de obra. Eh, y eso se manejó aquí como proceso estándar de edificación. El proceso de cerámica, de piso cerámico, que tarda 10 días, tiene 10 PEs y el PE1, pues bueno, es a lo mejor la limpieza de la superficie y el tendido de hilo para nivelar. El día 2 se esperan 20 metros, el día 3 80 metros acumulados y el día 3 120 metros Ah, acumulados. como microhitos por partida, Microhitos, sí. por Pero concepto, ¿no? Ujú, no, conceptos. Un detallado más pequeño de los hitos generales. Eh, a lo mejor eso, Omar, es porque nosotros vivimos una tendencia incómoda. El equipo de jefatura de obra, de supervisión y residencia, mm, asigna hoy lunes la actividad, se desaparece una semana, 2 días de la operación y al final regresa a preguntar, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaste? Es decir, no hay rutinas en la tradición de un acompañamiento de la operación. Entonces, era una especie de protocolo para jalar, para involucrar más a la supervisión y el acompañamiento de la obra. Bueno, continúo. A ellos, como no tenían esa capacidad de inversión en software y no tenían un equipo muy preparado, les brindé un software gratuito, de acceso gratuito. Es el Trello. Este Trello, yo les generé tarjetas de trabajo por cada frente de obra, por cada sectorización de la obra. Y les pedí ahí que me dieran el cumplimiento de cada sectorización de obra. Entonces era una mezcla entre este Excel, que era su programa de obra, con este proceso de levantamiento de información. Eh, Aquí están unas pantallas de ese Trello, pero repito, era solamente donde vaciar la programación. Todavía no entramos a la literatura de las planas. Era una adecuación muy poco ortodoxa a las condiciones de ellos. Pero ya les genero el programa de suministros en el sentido de la factibilidad. Fíjate que hay mucho software, en México se usa mucho el Project, sé que en la zona de ustedes se usa más Primavera, pero el Project y el Primavera tienen una opción de agregarle recursos a cada concepto de obra. En México usamos Project, pero no tenemos la costumbre de agregarle esos recursos. Pues bueno, la compañía no tenía la costumbre, no tenía el software. Les monto una planilla de Excel y les pido que hagan ejercicios de factibilidad. ¿Qué es el ejercicio de factibilidad? Que prevean lo que se va a requerir para la siguiente semana. Así de sencillo. Eh, y entonces les genero el proceso de cálculo de personal y el proceso de cálculo de suministros como ejercicios de prevención. Pero repito, hasta ahorita eran una especie de remediales, de tener la información suficiente para poder presentarme a una sesión de Last Planner en donde se me van a consultar las restricciones que yo ocupo para el cumplimiento de la siguiente semana. En la sesión de las planner me van a preguntar, oye, ¿cómo estás en recursos humanos? ¿Es posible o no es posible? Eh, pero estos señores no tenían tenían los datos, pero no tenían el procesamiento de la información del resumen de cómo estaba la operación. Pues bueno, entro finalmente a las sesiones de las planner. Este es el espacio que tenía la empresa. Es una oficina de obra. Estas oficinas son muy común que estén en renta, son temporal mientras están en la ejecución. eh, y les regalo, yo diseño una sala ovella que del lado derecho pues es el planteamiento del el Six Week Look Ahead como planilla. Y del lado izquierdo pues están algunos otros elementos que me permiten realizar una sesión Last Planner correcta. ¿Qué es lo primero que yo trabajo con ellos? Primero, el concepto de integración y colaboración. Les digo, no puedes hacer una programación desde escritorio, no puedes tener a un Superman, una figura todopoderosa que sea la que defina los hitos o los compromisos para todo el equipo. Tienes que hacer un ejercicio colaborativo, integra a la gente, integra el talento y acepta opiniones.
Ese fue uno de los primeros retos. La gente no está acostumbrada a reunirse, a participar. Ellos, en su lenguaje, te hablan de los procesos constructivos, de los insumos, pero nunca hacen una planeación como tal. Y ya traíamos la pool session, y era el teórico de los 40 días que hemos logrado. Entonces ahora, si ya tenemos hitos final de 40 días o intermedios, dependiendo de cada una de las fases de esa construcción de vivienda, pues lo siguiente era, vamos a hacer una sesión formal de las planas, que es lo que la mayor parte de la gente conoce, pero que no es otra cosa más que el ejercicio de del seccionar un programa de ejecución de largo plazo a intervalos de 6 semanas. Pues bueno, se hacía el ejercicio de sección de las 6 semanas en ese look ahead de qué es lo que vamos a hacer, y se empezaba a hacer todo el diálogo social. Escuché una vez a un especialista, Pablo Napolitano, no sé si por él lo identifican, de Herreros, en California, que me decía que las sesiones de las Planner eran, pues bueno, reuniones sociales o charlas sociales, eh, tratando de entender el futuro para identificar acciones en el presente. Eh, y les entrego la sala Ovella, una sala Ovella preparada para que vacíen la información, con una metodología que se llama PHBA, que todo el mundo conocemos, donde el P era, yo necesito el proyecto y ese programa de ejecución de obra, esa pull session, es mi planteamiento. Además, yo quiero mi H, que es la ejecución del modelo de planeación, que es el ejercicio del look ahead. Y luego quiero un espacio para mis indicadores naturales del PPC, del CNC, todo lo que viene de la literatura ortodoxa de Glenn Ballard. Pero también quiero un plan de acción que me dé eh, ese A de mi PHBA, de qué vamos a hacer con base en mis indicadores, si, cuál es el seguimiento de ese modelo de restricciones. Eh, y bueno, se hizo el montaje de sala Ovella y nos ponemos a trabajar. Si te das cuenta, eh, ahí se ve la Coca-Cola, un refresco en México que se llama Fanta, que es como refresco de Acá sabor. también hay Fanta. Tiene Fanta, muy bien. Y la manzanita creo que es la bebida más popular en México, me parece, ¿no? Sí, sí, acá manzanita también. Entonces, eh, yo dije, tráiganse la Fanta, tráiganse la Coca-Cola, tráiganse unas pizzas, tráiganse unos panecitos, porque nos vamos a encerrar en un cuarto de guerra y tenemos que salir con dos objetivos: el objetivo operativo y el objetivo administrativo, por así decirlo. Siguiendo la metodología, señores, tenemos un extracto del programa que son las próximas 6 semanas. Si se dan cuenta, ahí vienen lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Yo les pedía, necesito que no solamente pienses en el hito de cómo llegar al fin de semana. Hacía un compromiso mucho más, como más fino, más específico, más a microhitos. Eh, Y bueno, hago el ejercicio natural de hacer el cuestionamiento. Bueno, tenemos una actividad próxima para el próximo fin de semana. Es un vaciado de los. ¿Qué problema ustedes identifican que debamos de prever, que identifiquemos oportunamente y que puedan afectar el cumplimiento de la operación? Y mira, dicho sea de paso, y se están dando cuenta que hay una mezcla de conceptos, como engrosando o facilitando la adopción de Last Planner, que Last Planner, no sé, Omar, yo te he visto en algunos comentarios, siento que queda un poco corto en algunos conceptos. Aquí en lo particular, de ese modelo de cuestionamiento de qué es lo que viene y qué condiciones pueden afectar para identificar las restricciones, me ha sido de mucha utilidad echar mano de ese principio de las 7 M's, de lo que podría ser las posibles causas a raíz de un problema que viene de la literatura de Chicago. Yo tomo esas 7 M's para el diálogo. Les digo, a ver, identifícame de materiales. ¿Qué problemas puedes tener en los próximos días para que esa actividad se realice? De mano de obra, ¿qué problema podría presentarse? De maquinaria, de medio ambiente, del management, de los métodos de trabajo, de las 7 M's de la literatura complementaria. Y eso me permite
abrir el diálogo, abrir la mente y que empecemos a conversar de las posibles restricciones. Porque en un principio me decían, Francisco, no tengo ningún problema, no desconfíes de mí. Y bueno, tonto yo, ¿verdad? Está bien, lo vamos a programar en ese Wiki Work Plan, en el plan de la semana. Pero resultaba la siguiente semana cuando hacíamos el PPC, pues que no cumplieron lo que sí me habían dicho. O sea, una total falta de palabra. Pero no era más que la falta o la necesidad como del cuestionario, del checklist, si le quieres ver así, de qué es aquello en lo que deben de pensar en la sesión a fin de que aflore, de que aparezca la restricción. Entonces, pues se hacía la conversación de hitos y se buscaba identificar las restricciones y en un principio, repito, me decían que todo estaba bien, me daba cuenta con el PPC de que en realidad no, y empezamos a cuestionar cada vez más y en un entorno cada vez como más rudo. Les invitaba a que se abrieran, que cualquier problema que existiera, me lo comentara. Y por ejemplo, un problema que aparecía muy constantemente, que después fue documentado en las causas de no cumplimiento, era el management del proyecto. El contratante no pagaba anticipos, no pagaba el corte de la estimación del pago periódico o pagaba parcialidades. Se volvía el mandante, el contratante, una causa importante del no cumplimiento. Pero no lo querían conversar en ese tipo de charlas. Parecía ser que todo estaba bien, cuando en el fondo había problemas. Y esa información que estaba en el fondo, que no lográbamos que aflorara, pues sí afloraba, pero ya en la ejecución y reportábamos un incumplimiento. Entonces, había un facilitador que es la persona que está en pantalla, que es el que hacía la conversación, tomaba el post-it, vaciándolo directamente de la pool session y cuestionaba si existía alguna restricción. Pero repito que de esa sala salíamos con dos objetivos. Eh, Uno, el Wiki Work Plan, mi planeación inmediata de la semana, factible, que yo ya comprobé que sí es posible, y segundo, mi planilla de tareas administrativas, mi planilla de restricciones. Pero esas restricciones, al yo mencionar que eran administrativas, es porque en este equipo de trabajo, la supervisión, el que proveía los suministros, dirección, el área de proyectos, tenía una cola enorme que le pisaban. O sea, era mayoritariamente sus restricciones enfocadas en un ejercicio de preconstrucción deficiente. Lógicamente había restricciones dentro del equipo constructor, pero eran 80-20. Entonces, aquí como que malamente empezamos a definir, bueno, las restricciones son responsabilidades administrativas porque no se ha entregado, por ejemplo, una liberación de terreno y no podemos entrar a ese trabajo preliminar o ese desplante de trabajos iniciales, pues porque alguien no ha cumplido un proceso administrativo previo. Y la dinámica se dio de una forma muy tradicional, muy ortodoxa. Va con base a la pull session, el extracto de las 6 semanas, se hacía el cuestionamiento de las restricciones posibles, se identificaba lo que sí era posible y lo que estaba condicionado o lo que no se podía hacer realmente, y salíamos de esa sesión una vez por semana que lo hacíamos los días martes a las de 11 a 1 de la tarde. Salíamos con esos dos planes, con el Wikigor plan inmediato de la siguiente semana y con la planilla de restricciones. De hecho, la imagen de abajo a la derecha es un monitor de televisión donde a través de Trello, que es el software gratuito para ellos en su limitada capacidad de inversión, me permitía generar la restricción, asignar la fecha de vencimiento, asignar el responsable, generar alguna evidencia fotográfica o adjuntar documentos o incluso dar el seguimiento en cuanto a un avance gradual hasta la liberación de la restricción. Entonces, nos estuvimos auxiliando con esa información. Miren, ahí pueden ver un poquito el Kanban del to do, doing it on, del seguimiento de la restricción. Y lo que están viendo ustedes en las hojas verdes y amarillas, ya era el Wiki Work Plan. Era, después de haber hecho el proceso de factibilidad, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Que sí está validado.
Al principio, hacer una factibilidad, un análisis de restricciones de 6 semanas, para ellos les parecía imposible. O sea, eran personas que por la naturaleza de su alcance de trabajo, por su personalidad, por su nivel académico, no sé, ellos venían una semana, ver 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, lo que nos pide Glenn Ballard de hacer el análisis de 6 semanas, eh, muy pocos proyectos, o solamente aquellos proyectos que han sido ya como muy más disciplinados o mucho más maduros, yo lo he podido lograr. Entonces, con ello yo no cerraba a las 6 semanas. Yo empezaba, bueno, vamos a hacer la factibilidad de una semana por lo menos. Que no nos atrape el problema en la operación. Anticípate. Yo hago la reunión de las planner el día martes, pero analizo del siguiente lunes al siguiente viernes. Y conforme avanzaban las reuniones, yo podía agregar 2 semanas, 3 semanas, 4, 5, 6. Eh, y repito, lo que buscaba era la practicidad, sin alejarme de la metodología, pero tratando de que ellos vieran utilidad en el sistema. Eh, bueno, adicional a ello, que si nos vamos al principio básico de Last Planner, de aquí, lo que resta es medir el PPC, o sea, qué se hizo y qué aprendimos. Pareciera ser que ahí termina todo. Bueno, la compañía que yo hago mención, como lo menciono, tiene problemas culturales muy arraigados, en donde yo manifiesto que cuando tienes a una obra en Ciudad Capital o cuando tienes una obra de grandes inversiones o tienes una obra que está vigilada por diversos organismos del Estado, pues te vas a encontrar como muchas mejores prácticas. Aquí, a partir de la siguiente diapositiva, yo les voy a mostrar prácticas que no son del todo agradables, pero íbamos en ese nivel de madurez de no comernos el mundo y de generar pequeñas victorias para gradualmente buscar otro tipo de cambios. Es decir, eh, nos tapamos un ojo, pero no quitamos el dedo del renglón. Es decir, queremos que aprenda, queremos que evolucione, pero no se pueden comer el mundo al día siguiente, ¿no? De un día a otro. Bueno, ¿qué les empecé yo a agregar ahí para garantizar un poco de disciplina de trabajo? Uno, las stand-up meeting. Es complementario a la metodología de las planner, pero me permitía que el diálogo de lo exhibido en la sesión de las planner no se quedara en el escritorio o en un papel, no se quedara en lo teórico, sino que bajara incluso al nivel operativo. Y las stand-up meeting las manteníamos como ese cuarto nivel de la planeación, de las planner, más en el sentido de querer corroborar la planificación que se había hecho en la sala Ovella. Y ahí volvíamos a cuestionar, señores, esta es la tarea del día de hoy, la tarea de esta semana. ¿Existe alguna restricción, algún tema que deba ser tratado, que deba ser revisado, que no consideramos en las restricciones de gabinete? Y muchas veces, tristemente, al menos este proyecto, así lo manifestó en algunos momentos, el personal operativo tenía mayor conocimiento del personal de la jefatura del equipo subcontratado. ¿Por qué? Porque el equipo subcontratado era más de gabinete, decimos, más de estar viendo pagos, estar viendo temas administrativos y no vivía en la operación. Y necesitábamos la participación de los jefes de cuadrilla, los jefes de grupo, pues para confirmar algunos detalles que no se habían visto en la otra sesión. Eh, el tema de seguridad en esta compañía y en México tiene todavía muchos temas que tratar. Esas son las reuniones de campo que se hacían todos los días, la stand-up meeting, en donde el supervisor, por ejemplo, que son los que traen ese uniforme amarillo, informaban objetivos y recibían factibilidades. Eh, y ahí se integraba a la planilla de gestión de restricciones aquello que no haya sido observado en la renuncia a la huella. El producto es el que están viendo en la pantalla. En esa imagen arriba a la izquierda se ven dos tipos de vivienda. Esa vivienda vale 2,5 millones de pesos en México.
y están construyendo vialidad y vivienda, que desde el punto de vista logístico es una mala práctica, pero estamos tratando de, repito, generar un poco de disciplina operativa dentro de las condiciones propias que hay. Eh, Segundo tema, si ya teníamos un modelo de planeación con base a la pool session, un modelo de ejecución de programación de obra para llegar al Wiki World Plan y teníamos una medición de indicadores de PPC y de CNC, pues lo que encontramos es que el equipo de supervisión, las jefaturas, eh, pareciera ser, y es un común denominador en México, que el chico recién egresado del pregrado de la Universidad de México, su puesto inicial, su ocupación inicial es supervisión de obra y tiene que estar al frente de 20, 30, 40 personas, pero sin habilidades de liderazgo, sin habilidades blandas, sin habilidades de negociación, sin habilidades de comunicación, sin habilidades de negociación, de solución de conflictos. Entonces, lo que encontramos es que esa planeación que ya habíamos hecho de las planner, muy ortodoxa, de la pool planning, del Six Week Look Ahead, del Wiki Work Plan, pues estaba perfecta. El único detalle es cómo bajamos esa teoría, por así decirlo, a la práctica en el día a día, cuando recaía en el jefe de obra, y el jefe de obra era un chico que incluso tenía el temor de la palabra, no se expresaba, no hablaba en lo absoluto, o le gustaba dialogar solamente con el jefe del equipo subcontratado. Pero entonces empezamos a generar varias actividades para empoderar a estos supervisores, eh, generando en ellos la responsabilidad de la gestión de la planeación y la comunicación de los objetivos. Eh, y ustedes pueden ver ahí, por ejemplo, al chico de la primera imagen, arriba a la derecha, chico de lentes, de barba. El chico tiene 23 años, 24 años, y él tenía que hacer frente y respaldar la programación vista en la sesión de las Planet. La persona que está abajo, en primer plano, también es otro supervisor, pero este supervisor era un supervisor de rancho, de una comunidad suburbana. Eh, Ellos tienen una especie de pena o de vergüenza de la conversación. Y era el líder del grupo de trabajo y le pedimos, o lo tratamos como de empoderar, pues para que hiciera frente al sistema, a la operación práctica del sistema. Porque la metodología era más que clara. Y de hecho Glenn Ballard nos la receta, ¿no? En los niveles de programación. El detalle es cómo haces que un sistema que está disciplinado opere con alguien que a lo mejor no tiene estudios ni siquiera de lectura y escritura, que es analfabeta. Entonces, lo que interesaba es, necesitamos generar el resultado. No podemos ser felices a la vista del empresario con tener una sala o bella muy bonita y con post pegados en la pared. Tenemos que generar un PPC eh, óptimo, y para lograr el PPC, a partir de la planificación, nos genera el valle o el hueco de y cómo lo hacemos en el día a día. Eh, entonces, yo empecé a involucrarlos en la disciplina operativa. Había una máxima que creamos ayer en el grupo. Es difícil que tú esperes un PPC de cumplimiento que refleje el nivel de compromiso por la productividad cuando no tienes una cultura laboral básica, ¿no? Es el remedial, es en México decimos es el párvulo, los palitos y las bolitas con la que aflojas la mano para aprender a leer y escribir. Entonces, si ellos no tienen el párvulo, si ellos no tienen la seguridad, la calidad, el orden, la limpieza, no les pidas que se comprometan por un objetivo que viene de un entorno administrativo, que haya sido colaborativo con los constructores, ¿verdad? Sencillamente ellos están pensando en otra cosa. Empezamos a generar ahí una serie de compromisos operativos, eh, más allá que el simple hecho de la imagen, el crear la cultura con los equipos de trabajo. eh, Se empezó a trabajar, como yo decía, con la integración de elementos de salario emocional, los espacios de comedor,
los puntos de hidratación. Incluso hay momentos en donde los días lunes se generaba un sorteo, una rifa de zapatos, de herramientas, de bicicletas, se hacían desayunos. Se buscaba generar eh, que la gente se ingra. No sé si esa palabra me debe entender. Que existiera lealtad y retención del personal para el proyecto, porque en el trasfondo, una de las causas de no cumplimiento detectadas tiene que ver con la alta rotación que había del personal. Repito, eh, no es lo mismo trabajar en Lima que en selva, que en montaña, Las condiciones tienen que adaptarse. Digo, la gestión no puede ser enteramente numérica o metodológica. Tenemos que encontrar la causa raíz y saber adaptarnos bajo un principio de Lean Construction de respeto a las personas. Entonces, se generó todo un programa para fortalecer que no decaigan los rendimientos y garantizar e incrementar el nivel de PPC a través de controlar la rotación y buscar que la gente se ingra, buscar la retención del personal operativo. También en un sentido de accountability, ¿no? Porque los contratantes tenían mucho el lenguaje o la cultura de decir, tenemos un PPC bajo porque los rendimientos operativos son bajos, porque el contratista no tiene personal o porque le rota. O sea, hacemos nuestro ejercicio 5, ¿por qué? Y el último por qué era ese, el personal rota o no les atractiva esta operación. No podíamos trasladar el problema al subcontrato. No podíamos decirle, resuélvelo, yo quiero que me cumplas el PPC. No lo podíamos calificar mm, tan visceralmente. Sí había un indicador que me decía, este es el resultado de la semana, pero en la causa raíz había una correspondencia, había un involucramiento del contratante con el personal operativo a fin de identificar la causa raíz en ese 5 de por qué no estamos logrando el cumplimiento o el indicador esperado y pues poner manos a la obra, ¿no? Y se mandó generar espacios de trabajo para alimentos, para el área de puntos de hidratación, para eh, facilitar el uso de implementos, cosas de ese tipo. Había un compromiso total por el resultado más allá del número. La metodología, las planes siempre he dicho yo que es muy práctica de implementar. El problema es cómo elevas un PPC con un sentido de accountability mucho más involucrado. Eh, Ujú. Claro, y, justo esto me recuerda un activador cultural que usaba Philip Crosby, que es los días jueves declaraba pues el día del cero defecto. Entonces hacía claro, concursos con diferentes líneas de producción y pues premiaba, ¿no? La que llegaba al cero defecto en ese día, ¿no? Y lo que mencionas es bien interesante, ¿no? Tú lo ves como salario emocional también, o sea, son activadores que finalmente ayudan, ¿verdad? y es en lo que coincidimos muchos especialistas, que Last Planner es una gran metodología que te permite gestionar riesgos, previsualizar, identificar restricciones, gestionar las restricciones, identificar causas de no cumplimiento. La metodología parece ser que ya la dominamos o que la masticamos muy bien, pero en mi estadística me he encontrado muchos proyectos en donde me dicen, tengo Last Planner, pero aún así no elevo el PPC. Pues bueno, es que necesitas que Last Planner sea integral y que en esa integralidad migres a lo que es el Lean Construction. El Lean Construction como un ejercicio, por ejemplo, cuando yo hablaba de los IPD, de la gestión del riesgo, de la información documental, a fin de no trasladar problemas a la operación, pues bueno, eso no te lo dice Glenn Ballard. O cuando hablamos de salario emocional, eso no está con Glenn Ballard. Glenn Ballard. Tú estás teniendo que buscar dentro de los fundamentos del Lean Construction esa complementariedad para que tengas realmente una propuesta integral. De lo contrario, es como tener un Ferrari dando vueltas a la casa, ¿no? O sea, tienes una metodología muy interesante, muy estructurada, muy completa, que muchos ya dominan, pero que hay factores eh, hablando otra vez de esos activadores culturales, donde yo en lo particular he hecho análisis de esa literatura de Abraham Maslow, si algunos lo identifican,
donde tú no puedes esperar de un colaborador un nivel de compromiso, de realización, con base en un objetivo de trascendencia, si necesidades básicas no están siendo satisfechas. Así es. En muchas obras, los puntos de hidratación, los comedores o los espacios para hacer necesidades físicas, ¿no? No Ujú. están resueltos. Es correcto, es correcto. Y eso, por ejemplo, me recuerda mucho lo que un cultor de Lean Manufacturing, igual que es una rama de Lean, Claro, ¿cierto? Me claro. comentaba. Por acá tengo algunas preguntas. Te mandé también un mensajito por WhatsApp, porfa, si lo puedes revisar ahorita. Claro. Y bueno, lo que me decía este cultor, cuando yo le expresé algunas dificultades que veía que se daban en el mercado, en lo que es la implementación Lean, que creo que aún existen, pero al menos están evolucionando para bien, yo le decía, mira, yo veo que hay aumento en la productividad, pero aún veo que hay falencias en calidad. Entonces ahí yo no creo que esa haya sido la intención de todo este enfoque Lean, ¿no? Entonces me dijo una cosa muy cierta que me quedó grabada, ¿no? Y clarísima. Una cosa es implementar herramientas de Last Planner o Lean Construction Claro. y otra cosa es implementar filosofía Lean, Y es ¿no? correcto, muy cierto. Entonces, si tú implementas filosofía Lean, el resto sea por añadidura, ¿no? Pero el camino de regreso no necesariamente es cierto. O sea, tú puedes implementar metodologías, software, lo que quieras, pero si te falta la parte de la filosofía que se centra en dar valor al cliente, pues ahí tenemos una dificultad, ¿no es cierto? Sí, sí, claro, por supuesto. Es que tiene que ser una congruencia, como yo mencionaba al principio. Si la compañía en su totalidad no tiene pues esa congruencia esperada, esa cultura de trabajo, cualquier herramienta, repito, es como comprarnos un gran software, comprar un Ferrari, no la potencializas porque está siendo desequilibrado. Tal cual. A final de cuentas, me quedo con ese tipo de tabla. Ahí se ve el PPC, por ejemplo, de cómo comenzamos. Imagínate, en la semana 23 un 25% de PPC. Terrible, es una empresa, una obra muerta. O sea, tú proponías 10 actividades y se cumplían dos. ¿Qué pasa con las otras 8? Pues que las otras 8 tenían N cantidad de pretextos. Pues bueno, si quisiéramos definir de una forma muy concreta, y a lo mejor está incompleta, pero de fácil entendimiento del Last Planner, es que ese pretexto que te aparece en el día a día del incumplimiento, trasládala de forma anticipada como una previsión de hechos. Es decir, estudia tu futuro, estudia tu obra, identifica tus recursos y procura que ese problema no te explote en la operación, que lo tengas cuando todavía tienes tiempo de hacer ajustes. Bajo esa premisa, semana tras semana empezó a haber un crecimiento del 25 al 36, del 36 al 46, al 57, al 59, 63, al 76. Ya el 76 se me hace punto de pase, que ya está aprobado. Pero si analizas la tendencia, la siguiente semana 80, 85. Yo no espero un PPC del 100%, pero sí espero una disciplina de trabajo de siempre estar planeando un escenario, ejecutando el plan con el Wikiboard Plan, midiendo los resultados y tomando acción. Y en esa regeneración semanal de planes, pues el crecimiento se da, es el principio de mejora continua. Y, y bueno, algunos gráficos del comportamiento de los equipos de trabajo y nada. Ujú. Al finalizar, al empresario le dije, esto no termina aquí, hay otras oportunidades, hay otros proyectos y hay una mejora latente para la organización. Ese es un Perfecto, proyecto perfecto. de 4 meses, Bueno, Omar. perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan, y muchas gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento, los que nos ven en redes sociales también. Ciertamente, Juan, si puedes comentar ahí tu página web para que te puedan ubicar o ponlo en el chat ahí del Zoom y ahí lo vamos a compartir. Eh, de hecho, que lo que nos ha mencionado acá Juan Francisco es bastante importante. Yo creo que ha sido una excelente clase magistral porque de manera integral se presentan no solamente las herramientas Lean, sino cómo es que de- llevas a cabo de manera práctica, sencilla y efectiva, pues también la aplicación de lo que es la filosofía Lean.
¿no? Entonces yo creo que nos llevamos algo de bastante provecho y el tiempo casi nos ha ganado. De repente una o dos preguntas puntuales a nuestro público. Claro. A ver, Carolina, a ver, acá tengo una pregunta y nos dice acá lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo primero que uno debería buscar en una primera semana de implementación eh, de Lean Construction y Last Planner, ya sea de un aspecto técnico o de una manera holística? ¿Qué es lo primero que uno tiene que buscar? Claro, Esa es tu claro. pregunta. Claro, la respuesta es muy concreta. Tienes que identificar a tus clientes, a tus involucrados en ese proyecto. Recuerda que todos tenemos necesidades. Tristemente, por mucho tiempo se ha pensado que el único objetivo del proyecto es lograr la habitabilidad, que ese apartamento esté listo para que quien vaya a habitar no encuentre problema de calidad. Pero ahí hay un constructor, hay un inversionista, hay un mandante, hay muchas personas y en esa primera semana lo que tienes que encontrar es adeptos, sumar intereses a tu proyecto. Cuando tienes esa sinergia, las puertas se abren por sí solas. Está muy bien, está muy bien. Eso me recuerda a un libro que me recomendó un amigo y que se llamaba Los primeros 100 días que tienes que hacer antes Sí. en un carro, ¿no? Tienes que crear alianzas, en algún sentido, ¿no? Crear sinergias, ¿no? Interesante. Y acá tengo una pregunta final que nos dice Esteban. Esteban nos pregunta lo siguiente, ¿no? ¿En qué momento podría uno ya pensar en pasar de plantillas Excel, que son importantes, a pensar en adquirir un software? ¿Hay un nivel de madurez para poder saltar al software o de qué depende? Nos dice. Buena pregunta, mira, el Excel sirve para hacer una receta de cocina, como para llevar una programación de obras muy completo. Eh, Aquí lo importante yo lo mediría tal vez en el nivel de colaboración. Hoy en día muchos aplicativos digitales te permiten trabajar en tiempo real o te permiten trabajar a distancia. Yo creo que en la medida que tengas que potencializar el uso con diferentes involucrados, cuando estás sumando cada vez más eh, interesados en este proyecto, yo pienso que ahí ya la herramienta podría migrar. Pero aún así, cuando tienes una plantilla de personal corta, que se comunica cara a cara, pues mira, la herramienta es poderosa por sí sola. Tiene, creo que, no sé si 20 años, 30 años el Excel, sigue funcionando. Pero efectivamente, hay una gran cantidad de herramientas que te dan eh, prestaciones muy buenas. Cuestión de explorar cuál incluso se adapta mejor a tus necesidades, ¿no? No hay una receta específica ni de cuándo migrar, ni a qué software migrar. Tú tienes que valorarlo con base en tus experiencias y tus necesidades particulares. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan Francisco, nuevamente. Muchas gracias a todos los que se han integrado, tanto en Zoom como en Facebook, YouTube, LinkedIn. Y bueno, ya será hasta una siguiente oportunidad. Muchas gracias a todo el equipo de Link Construction de empresa, también Juan Francisco, pero nos podemos ver nuevamente en algún tiempo. Y muchas gracias también aquí a todos los que nos han apoyado y han también divulgado este evento. Sin nada más que aportar, bueno, muy buenas noches con todos, tengan un buen fin de semana. Muchas gracias, Juan Francisco, muchas gracias a todos. Un placer. Nos vemos, chicos. Hasta luego. Chao, chao.